hace 350 millones de años, en lo que hoy conocemos como la era paleozoica, un mundo distinto al nuestro comenzó a tomar forma. La atmósfera estaba llena de oxígeno, mucho más que hoy en día. Los cielos se llenaban de criaturas imposibles de imaginar. Y los mares estaban gobernados por seres que hoy solo existirían en las pesadillas. Este era un mundo donde los insectos dominaban, creciendo más allá de cualquier límite conocido. Eran los verdaderos gigantes de la Tierra. Los paisajes de esta época, en su mayoría dominados por gigantescas selvas y marismas, eran un lugar de constante lucha y evolución. Entre las sombras de árboles primitivos, criaturas gigantescas con alas que podían cubrir el cielo se desplazan a través de un aire cargado de oxígeno. Insectos como las libélulas, cuyas alas alcanzaban más de 70 centímetros, volaban por los cielos en busca de presas, mientras en el suelo, escarabajos y mantis religiosas, de tamaño monstruoso, cazaban, luchaban y se alimentaban. Para comprender cómo estos insectos llegaron a alcanzar tamaños tan impresionantes, debemos retroceder en el tiempo, hacia un mundo que no solo estaba dominado por estos seres, sino que estaba marcado por un delicado equilibrio de oxígeno en la atmósfera. Durante el período carbonífero, la Tierra experimentó una gran abundancia de oxígeno, mucho más que en la actualidad. Las plantas, al prosperar en una atmósfera rica en este elemento, liberaban grandes cantidades de oxígeno, lo que permitió que los insectos crecieran hasta dimensiones desmesuradas. El oxígeno, esencial para la vida de los insectos, les permitió desarrollar cuerpos más grandes y fuertes. Esta relación entre el oxígeno y el tamaño de los insectos fue clave en su evolución. Pero este fenómeno no solo se limitaba a la atmósfera. Los océanos también estaban llenos de vida en formas que hoy nos parecen inimaginables. Los insectos no solo gobernaban los cielos, sino también la tierra. De hecho, algunos de los insectos más grandes conocidos vivían bajo tierra, donde excavaban túneles en busca de alimento y protección. Los insectos como las grandes hormigas, que formaban enormes colonias subterráneas, desempeñaban un papel vital en este ecosistema primitivo. Un insecto que sobresalía en esta era fue la mantis religiosa gigante, que alcanzaba tamaños hasta de 1 metro de largo. Con sus poderosas garras, cazaba otros insectos y pequeños vertebrados, dominando su entorno con una habilidad impresionante. Además, estos insectos gigantes no solo eran depredadores, sino también presas. Los ecosistemas de la época eran una compleja red de relaciones entre depredadores y presas, donde la supervivencia dependía de la habilidad para adaptarse y dominar. Pero la historia de los insectos gigantes no es solo una historia de triunfo y crecimiento. También es una historia de desafíos y cambios. La Tierra experimentó variaciones climáticas, como la disminución de los niveles de oxígeno que eventualmente llevó a la desaparición de muchos de estos gigantes. La reducción de la cantidad de oxígeno en la atmósfera hizo imposible que los insectos pudieran sostener sus grandes tamaños. El fin de esta era fue marcado por una transformación radical, donde los insectos, como todos los demás organismos, tuvieron que adaptarse a nuevas condiciones para sobrevivir. Este cambio no solo afectó a los insectos, también fue el inicio de una era completamente nueva en la historia de la Tierra, en la que los dinosaurios tomarían el control de los ecosistemas. Pero la huella de los insectos gigantes quedó impregnada en los registros fósiles, como un recordatorio de un tiempo donde la Tierra fue dominada por seres pequeños en apariencia, pero colosales en tamaño. Los fósiles de estos insectos gigantes nos permiten hoy día entender cómo fue ese mundo, un mundo que parece casi irreal, pero que existió hace miles de millones de años. Estos fósiles nos muestran cómo la vida en la Tierra ha estado en constante cambio y adaptación. Nos recuerdan que la evolución es un proceso impredecible y que la historia de la vida en este planeta ha sido escrita por los cambios en el entorno, los recursos disponibles y las relaciones entre las especies.
Los insectos de la era paleozoica nos enseñan que, a pesar de su tamaño pequeño en comparación con los dinosaurios, estos seres fueron verdaderos titanes de su tiempo. Su presencia masiva y su capacidad para dominar los cielos, los mares y la tierra durante miles de años dejaron una huella profunda en la evolución de la vida en la Tierra. Los insectos, aunque invisibles para muchos hoy, siguen siendo una parte crucial del ecosistema global, recordándonos el poder de la adaptación y la importancia de entender los ciclos naturales que han dado forma al planeta que habitamos. Hoy, cuando miramos los insectos que nos rodean, es difícil imaginar que alguna vez dominaron el planeta en una escala tan monumental. Sin embargo, su historia sigue viva, inscrita en los fósiles que descansan en el suelo, esperando a ser descubiertos, revelando secretos de un mundo antiguo y asombroso. ¿Qué nos depara el futuro de los insectos? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es indiscutible es que, alguna vez, estos pequeños gigantes caminaron sobre la Tierra, dejando una marca que nunca podremos borrar. A medida que los millones de años avanzaban, los insectos gigantes no solo invadieron la Tierra, sino que también se diversificaron de manera sorprendente. De las enormes libélulas a los escarabajos blindados, la flora primitiva alimentaba a una variedad impresionante de criaturas. Estos insectos no solo eran grandes, sino también muy especializados en sus roles dentro del ecosistema. Un ecosistema que estaba compuesto no solo por las plantas que cubrían la tierra, sino también por criaturas marinas y, en los cielos, una nueva generación de predadores alados. Los insectos se encontraban en todos los rincones del planeta. En las selvas densas, los árboles gigantes eran dominados por insectos que se alimentaban de su savia. En el suelo, hormigas gigantes y termitas formaban grandes colonias subterráneas, excavando túneles a través de la tierra en busca de madera y otros nutrientes esenciales. Estos insectos se convirtieron en los verdaderos ingenieros de su mundo. Sin ellos, muchas de las estructuras ecológicas de ese tiempo no habrían sido posibles. Un ejemplo destacado es el de los escarabajos del período carbonífero, cuyos exoesqueletos eran tan resistentes que algunos científicos han encontrado sus restos perfectamente conservados en formaciones rocosas. Estos escarabajos no solo eran enormes, sino que su resistencia era notable. ¿Cómo se las arreglaban para sobrevivir en un entorno tan competitivo? Su tamaño y fuerza les proporcionaban una ventaja en la lucha por los recursos, permitiéndoles ser algunos de los sobrevivientes más exitosos en un mundo donde la lucha por el alimento era feroz. Mientras tanto, en los cielos, las libélulas gigantes surcaban los aires en busca de presas. Su tamaño, que superaba el de cualquier libélula moderna, les confería una velocidad y agilidad increíbles. Se dice que sus alas batían con una fuerza tal que eran capaces de generar una brisa al pasar. Estas criaturas cazaban en vuelo, capturando insectos más pequeños con una precisión impresionante. En este mundo, no había lugar para los débiles, solo los más adaptados podían prosperar. Aunque el ecosistema de la Tierra primitiva era un lugar donde los insectos dominaban, no todo estaba en equilibrio. Los insectos gigantes no eran inmunes a las amenazas. Aunque no tenían depredadores naturales tan grandes como los dinosaurios que aparecerían en el futuro, los insectos se enfrentaban a desafíos continuos. En el agua, los grandes peces depredadores también cazaban insectos, especialmente aquellos que intentaban cruzar los cuerpos de agua. Por otro lado, los eventos climáticos, como la disminución de oxígeno en la atmósfera y los cambios en el clima global, también afectaron la vida de estos insectos. Los científicos han encontrado evidencia de que a medida que los niveles de oxígeno comenzaron a disminuir, los insectos empezaron a perder su tamaño colosal. Este fue un cambio gradual, pero inevitable. A medida que la atmósfera se volvió menos rica en oxígeno, los insectos ya no pudieron mantener el tamaño masivo que habían alcanzado. La evolución les obligó a adaptarse, reduciendo su tamaño a niveles más manejables.
Lo que antes había sido un vasto ejército de insectos gigantes, pronto se redujo a las criaturas mucho más pequeñas que conocemos hoy. Para los científicos, esta es una de las mayores lecciones de la historia de los insectos gigantes. Su tamaño no era solo una ventaja evolutiva, sino también una vulnerabilidad. En la naturaleza, el cambio es una constante. Los insectos, que alguna vez fueron los gigantes dominantes del planeta, tuvieron que adaptarse a nuevas condiciones. Y al hacerlo, muchos de ellos desaparecieron o se transformaron en formas más pequeñas, más rápidas y más eficientes. Este cambio no solo se limitó a los insectos. En todo el planeta la vida estaba cambiando de manera radical. Los primeros dinosaurios, que habían comenzado a aparecer en el horizonte, empezaron a ocupar el espacio dejado por los insectos. El fin de los insectos gigantes marcó el comienzo de una nueva era, una era en la que los reptiles dominarían la Tierra. Aunque los insectos no desaparecieron por completo, su dominio sobre los ecosistemas se redujo drásticamente. A partir de este momento, los insectos más pequeños que conocemos hoy empezarían a desempeñar un papel más crucial, aunque sin la misma magnitud que sus gigantescos antepasados. A pesar de esta transición, los insectos continuaron siendo una parte fundamental de la Tierra, aunque ya no fueran los titanes que fueron una vez. Hoy en día, los insectos continúan jugando un papel esencial en la polinización de plantas, la descomposición de materia orgánica y la alimentación de muchas otras criaturas, incluidos los humanos. Su capacidad de adaptación a lo largo de la historia de la Tierra es un testamento de su resiliencia. Los fósiles de insectos gigantes siguen siendo una ventana al pasado, mostrándonos un mundo perdido, lleno de seres que dominaron el planeta en una escala que pocos seres vivos podrían imaginar hoy. Estos fósiles, tan delicadamente conservados, nos permiten estudiar de cerca cómo estos gigantes vivieron, se alimentaron y lucharon por sobrevivir en un mundo sin humanos. Nos recuerdan que la Tierra ha cambiado dramáticamente a lo largo de los milenios, y que lo que vemos hoy en el mundo natural es solo una fracción de lo que alguna vez fue. En el futuro, la historia de los insectos gigantes seguirá siendo una de las grandes maravillas de la evolución. ¿Cómo pudieron estos pequeños seres crecer hasta tamaños tan colosales? ¿Qué factores ambientales permitieron que dominaran la Tierra durante tanto tiempo? Las respuestas a estas preguntas están enterradas en las rocas y los fósiles que siguen siendo estudiados por científicos de todo el mundo. La historia de los insectos gigantes es una historia de adaptabilidad, de lucha y de transformación. Es un recordatorio de cómo las criaturas más pequeñas pueden, en su momento, dominar el planeta. Nos enseña que la Tierra ha sido, y seguirá siendo, un lugar de cambios constantes. A medida que la humanidad enfrenta sus propios desafíos ambientales y climáticos, quizás sea útil mirar hacia atrás, hacia un tiempo en el que el mundo estaba regido por estos pequeños pero poderosos titanes, y recordar que la adaptación y la supervivencia son siempre el resultado de un proceso continuo de cambio y evolución. Los insectos, aunque pequeños en comparación con los dinosaurios y otros grandes depredadores de la historia de la Tierra, siguen siendo una parte integral del ciclo de vida de nuestro planeta. Su presencia, aunque diminuta, sigue siendo fundamental para la salud de nuestros ecosistemas. Y mientras los humanos continúan navegando los complejos desafíos del siglo XXI, quizás podamos aprender una lección de estos antiguos gigantes, que el tamaño no siempre es lo que determina el poder, sino la capacidad de adaptarse y sobrevivir a los cambios del mundo que nos rodea. Este relato de los insectos gigantes, un capítulo olvidado en la historia de la vida en la Tierra, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el mundo natural y sobre cómo podemos aprender de los ecosistemas pasados para ayudar a preservar los que aún existen. Tal vez, como los insectos de hace millones de años, nuestra supervivencia dependa de nuestra capacidad para adaptarnos y cambiar, para enfrentar los desafíos de un mundo en constante transformación.
A medida que el tiempo avanzaba, los insectos gigantes se fueron convirtiendo en una parte integral de los ecosistemas del planeta, estableciendo un equilibrio ecológico que permitía la interacción entre flora, fauna y estos seres colosales. Sin embargo, aunque los insectos dominaban la Tierra, no estaban exentos de amenazas. A pesar de su tamaño y la diversidad de formas que adoptaron, siempre hubo factores externos que modificaron su entorno y que eventualmente serían la causa de su declive. Con el paso de los siglos, las condiciones ambientales comenzaron a cambiar. Los niveles de oxígeno, que habían permitido a los insectos alcanzar proporciones colosales, empezaron a disminuir gradualmente. Esta reducción en el oxígeno disponible en la atmósfera fue uno de los factores principales que contribuyó a la desaparición de los insectos gigantes. Sin embargo, no fue el único. El cambio climático, que alteraba los patrones de temperatura y la distribución de la vegetación, también jugó un papel crucial en el declive de estas criaturas colosales. Los insectos, al depender de una atmósfera rica en oxígeno, no pudieron adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones. A medida que los niveles de oxígeno disminuían, sus cuerpos más grandes y pesados se volvieron insostenibles. Esto provocó una serie de extinciones en las especies más grandes, mientras que los insectos más pequeños y ágiles lograron sobrevivir, adaptándose a las nuevas condiciones del planeta. A lo largo de millones de años, los ecosistemas se transformaron y los insectos que una vez fueron gigantes se redujeron a un tamaño mucho más manejable. Este cambio no solo afectó a los insectos. La Tierra estaba pasando por una transformación más grande, una que dejaría huella en todas las formas de vida que habitaban el planeta. Los dinosaurios, que ya estaban emergiendo en otras partes del mundo, comenzaron a tomar el control de los ecosistemas. Estos reptiles dominantes ocuparían el espacio dejado por los insectos gigantes y las plantas que anteriormente habían sido la base del sistema alimenticio. En este mundo en transformación, los insectos pequeños sobrevivieron, adaptándose a nuevos nichos ecológicos. Su supervivencia fue, de hecho, una de las historias de éxito más grandes de la evolución. Los insectos, en lugar de desaparecer, se convirtieron en los verdaderos sobrevivientes del cambio, adaptándose a cada nueva era de la Tierra. La supervivencia de las especies más pequeñas y resistentes demostró que, en la naturaleza, la adaptación es la clave para sobrevivir a los cambios drásticos. A lo largo de la historia de la Tierra, los insectos han demostrado una capacidad asombrosa para adaptarse a las condiciones cambiantes. Han sobrevivido a cataclismos, extinciones masivas y fluctuaciones climáticas. Hoy en día, los insectos continúan jugando un papel crucial en los ecosistemas de todo el mundo. Sin embargo, el mundo moderno presenta nuevos desafíos para ellos. Y aunque su supervivencia está asegurada, muchos insectos se enfrentan a amenazas derivadas de la actividad humana. En la actualidad, la contaminación, la deforestación y el cambio climático están afectando profundamente a los insectos, especialmente a las especies que viven en los ecosistemas más vulnerables. La destrucción de hábitats y la pérdida de biodiversidad amenazan la existencia de muchas especies de insectos. Esto ha llevado a los científicos a estudiar de cerca cómo estos pequeños gigantes de la evolución pueden adaptarse a los cambios que nosotros mismos estamos provocando. Aunque el mundo de los insectos ha cambiado, su historia nos recuerda la importancia de mantener un equilibrio ecológico que permita la supervivencia de todas las especies, grandes y pequeñas. Las lecciones que podemos aprender de los insectos son innumerables. Nos enseñan que el tamaño no siempre define el éxito, que la adaptación a los cambios es esencial para la supervivencia y que las criaturas más pequeñas tienen una capacidad impresionante para influir en el equilibrio de la naturaleza. Su capacidad para adaptarse, incluso en momentos de crisis, es algo que los humanos deberían considerar al enfrentarse a nuestros propios desafíos ambientales. La historia de los insectos gigantes no es solo una historia de seres colosales que dominaron el planeta durante un breve periodo.
sino también una reflexión sobre cómo el mundo está en constante cambio. Si los insectos pudieron adaptarse a las drásticas transformaciones de su entorno, ¿podremos nosotros hacer lo mismo? ¿Podremos aprender a vivir en armonía con nuestro planeta antes de que sea demasiado tarde? La historia de los insectos gigantes, aunque antigua, sigue siendo relevante hoy en día, cuando nos enfrentamos a una era de grandes transformaciones climáticas y ecológicas. Mientras estudiamos el pasado de estos insectos gigantes y su ascenso y caída, debemos recordar que la vida en la Tierra está en constante cambio. Los insectos, con su asombrosa diversidad y su resiliencia, siguen siendo una parte fundamental de la red de la vida en la Tierra. No importa cuán pequeños o grandes sean, su presencia es esencial para la estabilidad de nuestros ecosistemas. Y aunque hoy día ya no dominan el planeta como lo hicieron en el pasado, su historia sigue siendo una de las más fascinantes de la evolución. A través de los fósiles que han dejado atrás, podemos ver la grandeza de un tiempo en el que los insectos fueron los verdaderos titanes de la Tierra. Nos muestran cómo la vida en nuestro planeta ha cambiado y cómo, en un momento, los seres más pequeños que caminaban sobre la Tierra eran los que más impactaban el curso de la historia. A medida que avanzamos hacia el futuro, debemos asegurarnos de aprender de esa historia para que, tal como los insectos, podamos adaptarnos y sobrevivir a los desafíos que nos esperan. El legado de los insectos gigantes perdura en los pequeños seres que hoy habitan la Tierra. Aunque sus cuerpos ya no se elevan por encima de los árboles y no llenan los cielos con sus alas, siguen siendo una fuerza vital en los ecosistemas del planeta. Nos enseñan, en su mutismo y su resistencia, que el tamaño no es lo que determina el poder o la importancia, sino la capacidad de adaptarse, sobrevivir y formar parte de algo más grande que uno mismo. Y en su adaptación, en su extraordinaria resistencia, radica la verdadera lección que los insectos gigantes nos dejaron. Hoy, al mirar un insecto, ya sea una abeja, una mariquita o una libélula, podemos ver vestigios de esos enormes ancestros que dominaron el mundo. Aunque son pequeños en comparación, siguen siendo los descendientes de una era pasada, un recordatorio de un tiempo en el que la Tierra estuvo gobernada por gigantes con 6 patas y alas. En su diminuto tamaño, conservan la esencia de lo que una vez fueron los gigantes de la Tierra. El asombroso viaje de los insectos, desde sus colosales antepasados hasta sus descendientes actuales, nos ofrece una visión única sobre la evolución y la adaptabilidad. A lo largo de la historia, han mostrado una capacidad extraordinaria para ajustarse a los cambios en su entorno, enfrentando desafíos y superándolos. Este proceso de adaptación es uno de los aspectos más fascinantes de su historia, y uno que sigue siendo relevante hoy en día. A medida que los insectos gigantes fueron sucumbiendo a la disminución del oxígeno y otros factores ambientales, la vida en la Tierra continuó su evolución. Los insectos más pequeños, adaptados a nuevos nichos ecológicos, tomaron el relevo y se convirtieron en los actores principales en los ecosistemas de la Tierra. No solo sobrevivieron, sino que prosperaron, aprovechando su capacidad para adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones del planeta. Este tipo de resiliencia es lo que ha permitido a los insectos, incluso los más pequeños, jugar un papel vital en la ecología moderna. Uno de los roles más importantes que desempeñan los insectos hoy en día es la polinización. Sin ellos, muchas de las plantas que forman la base de los ecosistemas terrestres no podrían reproducirse. Las abejas, mariposas y otros insectos son responsables de la polinización de una gran parte de las plantas con flores. Este proceso no solo es vital para la supervivencia de las plantas, sino que también tiene un impacto directo en la producción de alimentos para los seres humanos. Sin insectos, los cultivos que consumimos diariamente no podrían crecer y reproducirse de manera eficiente. De hecho, se estima que más del 75% de las plantas con flores dependen de los insectos para su polinización.
Además de la polinización, los insectos también desempeñan un papel crucial en el reciclaje de nutrientes. A través de su trabajo de descomposición, los insectos ayudan a descomponer la materia orgánica muerta, devolviendo nutrientes esenciales al suelo. Esto no solo mantiene el suelo saludable, sino que también contribuye a la fertilidad de los ecosistemas, permitiendo que nuevas plantas y seres vivos puedan prosperar. Sin este ciclo de descomposición, el mundo tal como lo conocemos no podría sostener la vida. A pesar de estos beneficios esenciales, los insectos se enfrentan a amenazas cada vez mayores en el mundo moderno. La actividad humana, como la deforestación, la contaminación y el uso excesivo de pesticidas, ha tenido un impacto negativo en las poblaciones de insectos. En las últimas décadas, varios estudios han documentado una disminución alarmante en las poblaciones de insectos en todo el mundo. Esto no solo representa una amenaza para la biodiversidad, sino también para los servicios ecosistémicos que estos pequeños seres proporcionan. El cambio climático también está afectando a los insectos, alterando sus hábitats y patrones de comportamiento. Las temperaturas más altas pueden hacer que los insectos se desplacen a nuevas áreas en busca de condiciones más favorables, lo que puede alterar el equilibrio de los ecosistemas locales. Algunos insectos pueden verse obligados a adaptarse a estas nuevas condiciones más rápidamente que otros, lo que podría llevar a la extinción de especies que no puedan adaptarse lo suficientemente rápido. Además de los desafíos que enfrentan, los insectos también tienen que competir con otras especies por los recursos limitados de la Tierra. En este sentido, los insectos continúan siendo una parte integral de los ecosistemas, pero también juegan un papel más complejo en la dinámica de las especies. En un mundo cada vez más dominado por la actividad humana, los insectos están luchando por mantenerse en su lugar, incluso cuando los ecosistemas que una vez dominaron están cambiando rápidamente. Pero, al igual que en la era paleozoica, la naturaleza ha demostrado una y otra vez que la adaptación es la clave para la supervivencia. Algunos insectos están encontrando formas de adaptarse a estos nuevos desafíos, evolucionando y desarrollando nuevas estrategias para sobrevivir. Por ejemplo, algunas especies de abejas están cambiando su comportamiento de polinización para adaptarse a nuevas plantas que han surgido debido al cambio climático. Otras especies de insectos han desarrollado resistencia a los pesticidas, lo que les permite sobrevivir en un entorno más hostil. El futuro de los insectos dependerá en gran medida de nuestra capacidad para comprender y proteger los ecosistemas en los que viven. Aunque los insectos han demostrado una capacidad notable para adaptarse a lo largo de los siglos, la velocidad a la que están ocurriendo los cambios actuales en el medio ambiente pone a prueba incluso la increíble resistencia de estas criaturas. Si no tomamos medidas para reducir nuestra huella ecológica y proteger los hábitats naturales de los insectos, corremos el riesgo de perder estos pequeños pero poderosos aliados en la lucha por la supervivencia de la vida en la Tierra. Es crucial que reconozcamos la importancia de los insectos y su papel en la preservación de la biodiversidad. La desaparición de los insectos podría desencadenar una serie de efectos en cadena que alterarían el equilibrio de la naturaleza de manera irreversible. Por ejemplo, la pérdida de polinizadores afectaría directamente a la producción de alimentos, mientras que la disminución de insectos descomponedores podría afectar la salud del suelo y el ciclo de nutrientes. En última instancia, los insectos son una pieza clave en el rompecabezas ecológico que mantiene la vida en la Tierra. De alguna manera, los insectos son una muestra de la interconexión de todos los seres vivos. Aunque no siempre reciban la atención que merecen, su influencia en los ecosistemas es incalculable. Son una parte esencial de la red de la vida, y su historia, que comenzó hace cientos de millones de años, continúa hoy en día, incluso en medio de los desafíos que enfrentan. Aunque el dominio de los insectos gigantes en el pasado ha quedado atrás, su legado sigue vivo, y su futuro depende de nosotros. Cuando miramos a los insectos que nos rodean, es fácil olvidarnos de su historia épica.
Estos pequeños seres, que una vez dominaron la Tierra, siguen siendo una de las formas de vida más antiguas y resilientes de nuestro planeta. Nos recuerdan que el mundo natural está en constante cambio y que la supervivencia depende de nuestra capacidad para adaptarnos a esos cambios. La lección de los insectos es clara. La adaptación es esencial para la supervivencia. Desde los días de los insectos gigantes hasta el presente, estas criaturas han demostrado una y otra vez que la capacidad para cambiar y evolucionar es la clave para enfrentar los desafíos del futuro. Como sociedad, debemos aprender de su historia y esforzarnos por proteger a estas pequeñas pero poderosas criaturas, asegurando que continúen jugando su papel crucial en los ecosistemas del planeta. A medida que nos enfrentamos a un futuro incierto, la historia de los insectos gigantes puede servir como un recordatorio de que la adaptación, la resiliencia y el respeto por la naturaleza son esenciales si queremos preservar la vida en la Tierra. Los insectos, aunque pequeños, tienen el poder de enseñarnos grandes lecciones sobre cómo podemos enfrentar los desafíos del mundo moderno y garantizar que el equilibrio natural siga siendo parte de nuestro legado. A lo largo de los siglos, los insectos han sido los testigos y los actores principales en una historia de cambio continuo, desde los días de los insectos gigantes en la era paleozoica hasta la actualidad. Estos pequeños seres han sido fundamentales en la configuración de los ecosistemas y en la preservación del equilibrio natural del planeta. Su evolución, resiliencia y capacidad para adaptarse a las nuevas circunstancias han sido clave para su supervivencia. Hoy nos enfrentamos a un panorama distinto al de hace millones de años, pero las lecciones que los insectos nos dejan siguen siendo relevantes. Aunque las amenazas para los insectos han cambiado, su capacidad para adaptarse sigue siendo su mayor fortaleza. Sin embargo, en el contexto actual de cambio climático, deforestación y contaminación, incluso los insectos más adaptativos están siendo desafiados de maneras que nunca antes habían experimentado. A medida que el ritmo del cambio ambiental se acelera, nos encontramos ante la urgente necesidad de actuar para preservar lo que queda de la biodiversidad y los ecosistemas funcionales. Es importante recordar que, en su tiempo, los insectos gigantes no solo dominaron el planeta debido a su tamaño, sino también gracias a su habilidad para ocupar un amplio rango de nichos ecológicos. Su éxito fue el resultado de un largo proceso de adaptación a las condiciones de su entorno. En su momento, los insectos gigantes encontraron un lugar en un mundo que, aunque lleno de depredadores y competencia, les permitió prosperar. De la misma manera, los insectos actuales siguen desempeñando un papel crucial en la economía natural del planeta, adaptándose constantemente a las nuevas realidades del mundo moderno. El impacto de los insectos en la agricultura moderna no puede subestimarse. Sin los insectos polinizadores, muchas de las frutas, verduras y cultivos que consumimos hoy en día no podrían reproducirse, lo que pondría en grave riesgo la seguridad alimentaria a nivel mundial. Además, los insectos también juegan un papel esencial en el control biológico de plagas. En lugar de depender únicamente de productos químicos, muchos agricultores recurren a insectos beneficiosos para mantener el equilibrio ecológico en sus campos. Este tipo de control biológico es una alternativa más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Pero solo es posible si mantenemos saludables las poblaciones de insectos. A medida que los insectos enfrentan los desafíos del cambio climático, también están empezando a mostrar signos de resistencia. Algunas especies están ajustando sus ciclos de vida y patrones migratorios para adaptarse a las nuevas temperaturas y condiciones climáticas. Por ejemplo, ciertos insectos están modificando la época del año en que emergen de sus estados inactivos para alinearse con los nuevos patrones climáticos. Esta flexibilidad demuestra que, aunque los insectos enfrentan amenazas sin precedentes, su capacidad para adaptarse a los cambios sigue siendo una de sus mayores fortalezas. Sin embargo, no todos los insectos pueden adaptarse tan rápidamente.
Algunos se están viendo empujados al borde de la extinción debido a la rapidez de los cambios que estamos provocando en el medio ambiente. El uso intensivo de pesticidas y la destrucción de hábitats naturales están poniendo en peligro a muchas especies de insectos que, de otro modo, podrían haber sobrevivido y continuado desempeñando sus roles vitales en los ecosistemas. La extinción de estas especies no solo tendría un impacto en el equilibrio ecológico, sino que también afectaría a otros seres vivos que dependen de los insectos para alimentarse. Además, la pérdida de biodiversidad de insectos tiene un efecto en cadena. Si los insectos polinizadores, por ejemplo, desaparecen, esto afectará directamente a la producción de alimentos. Si los insectos descomponedores dejan de hacer su trabajo, los nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas no se reciclarán de manera efectiva, lo que afectará la fertilidad del suelo. El daño a estos pequeños organismos puede tener consecuencias mucho mayores de lo que muchos imaginan, ya que son la base de muchos procesos ecológicos que sustentan la vida en la Tierra. El papel fundamental de los insectos en la sostenibilidad de la vida en la Tierra ha sido subestimado durante mucho tiempo. En un mundo donde la tecnología y el progreso humano se consideran las principales fuerzas impulsoras de la evolución, a menudo olvidamos que las criaturas más pequeñas son las que realmente mantienen el sistema en funcionamiento. Sin la acción silenciosa de los insectos, los ecosistemas no funcionarían. Los árboles no crecerían sin la polinización. Las tierras no serían fértiles sin la descomposición de materia orgánica, y muchas especies animales no podrían sobrevivir sin el alimento que proporcionan los insectos. Los insectos, a pesar de su tamaño diminuto, son los verdaderos arquitectos de la vida en la Tierra. Nos han mostrado a lo largo de millones de años que la adaptación, la resiliencia y la conexión con el medio ambiente son esenciales para sobrevivir. Mientras que en su tiempo, los insectos gigantes dominaron los cielos y los mares, hoy en día, los insectos pequeños siguen siendo esenciales para el bienestar de la humanidad. Es en este contexto que debemos reflexionar sobre nuestra relación con el mundo natural. Si los insectos gigantes pudieron dominar la Tierra debido a su adaptación a las condiciones de su tiempo, ¿por qué no podemos aprender de ellos para adaptarnos a las necesidades del mundo moderno? La lección que nos ofrecen es clara. El éxito a largo plazo no se trata de tener el poder para dominar, sino de tener la capacidad para adaptarse y evolucionar en armonía con nuestro entorno. El futuro de los insectos y por ende el futuro de la biodiversidad global está en nuestras manos. Si queremos preservar los ecosistemas de los que dependemos, debemos tomar medidas urgentes para reducir nuestra huella ecológica. Debemos dejar de destruir los hábitats naturales de los insectos, reducir el uso de pesticidas y promover prácticas agrícolas sostenibles que respeten a estos pequeños pero esenciales seres. Solo a través de estas acciones podremos garantizar que los insectos sigan desempeñando su papel fundamental en la preservación de la vida en la Tierra. La historia de los insectos gigantes es una historia de adaptabilidad, resiliencia y conexión con el mundo natural. Al mirarlos hoy, en su forma pequeña y silenciosa, debemos recordar que son mucho más que simples criaturas. Son los testigos de la evolución, los guardianes de los ecosistemas y los pequeños gigantes que continúan, silenciosamente, sosteniendo el delicado equilibrio de la vida en la Tierra. Si aprendemos a valorarlos y protegerlos, podemos asegurarnos de que su legado perdure y con ello, la vida misma en nuestro planeta. A medida que profundizamos en la historia de los insectos, descubrimos que, a pesar de los enormes desafíos que enfrentan en la actualidad, siguen siendo uno de los grupos de organismos más diversos y resilientes en la Tierra. En los últimos 400 millones de años, los insectos han experimentado una evolución continua, adaptándose a nuevas condiciones, sobreviviendo a cataclismos y dominando prácticamente todos los ecosistemas terrestres. Este legado no solo habla de su asombrosa capacidad para adaptarse, sino también de su papel crucial en la configuración de los entornos en los que vivimos.
Es posible que los insectos que alguna vez dominaron la Tierra hayan sido enormes y aterradores, pero los insectos modernos no son menos impresionantes en su capacidad de adaptación. Han colonizado cada rincón del planeta. Desde los desiertos más áridos hasta las selvas más húmedas, desde las altas montañas hasta los rincones más profundos de los océanos, la diversidad de especies es asombrosa. De acuerdo con algunas estimaciones, existen más de 10 millones de especies de insectos en el planeta, lo que representa más del 70% de todas las especies animales conocidas. Esta diversidad no solo refleja su éxito en la evolución, sino también la importancia de los insectos en todos los aspectos de la vida en la Tierra. El pequeño tamaño de los insectos ha sido una ventaja clave a lo largo de su evolución. Mientras que los animales más grandes necesitan grandes cantidades de alimento para sobrevivir y reproducirse, los insectos pueden alimentarse de una variedad de fuentes, como plantas, otros insectos, desechos orgánicos e incluso la sangre de animales más grandes. Esta adaptabilidad dietética les ha permitido prosperar en una amplia gama de hábitats, desde las copas de los árboles hasta los suelos más empobrecidos. Su capacidad para reproducirse rápidamente también ha sido un factor importante en su supervivencia. Las especies de insectos suelen tener ciclos de vida muy cortos, lo que les permite adaptarse rápidamente a los cambios en su entorno. Además de su increíble adaptabilidad, los insectos también han desarrollado una serie de estrategias de defensa altamente efectivas. Algunas especies han desarrollado venenos potentes para defenderse de los depredadores, mientras que otras tienen exoesqueletos duros y resistentes que las protegen. Existen también insectos que se camuflan perfectamente en su entorno, volviéndose casi invisibles a los ojos de sus depredadores. Otros, como las abejas y avispas, tienen la capacidad de defenderse en grupo, utilizando sus picaduras como una forma de disuadir a los intrusos. En este sentido, los insectos son maestros de la supervivencia, siempre encontrando nuevas formas de adaptarse a las amenazas de su entorno. Sin embargo, a pesar de estas increíbles estrategias de defensa, los insectos continúan enfrentando amenazas y la intervención humana sigue siendo uno de los mayores desafíos para su supervivencia. La destrucción masiva de hábitats, la urbanización y la industrialización han reducido drásticamente el espacio disponible para los insectos. En particular, la deforestación ha eliminado vastas áreas de bosques y selvas, que son el hogar de innumerables especies de insectos. A medida que desaparecen estos hábitats, también lo hacen los insectos que dependen de ellos para sobrevivir. Además, el uso generalizado de pesticidas ha tenido un efecto devastador sobre muchas especies de insectos, especialmente las abejas, que son esenciales para la polinización de numerosas plantas. La disminución de las poblaciones de abejas ha generado una gran preocupación, ya que pone en peligro la producción de alimentos en todo el mundo. Las abejas no solo polinizan frutas y verduras, sino también cultivos de cereales, como el trigo y el arroz, que forman la base de la dieta humana. Sin ellas, la agricultura moderna tal como la conocemos sería inviable. A la par del uso de pesticidas, el cambio climático ha alterado los patrones migratorios, reproductivos y alimentarios de los insectos. Con el aumento de las temperaturas globales, algunas especies de insectos han comenzado a desplazarse hacia nuevas áreas en busca de hábitats más frescos. Este desplazamiento no siempre ha sido exitoso y muchas especies han sufrido un descenso en sus poblaciones como resultado. Además, las fluctuaciones extremas en el clima, como las sequías prolongadas o las lluvias torrenciales, pueden alterar los ciclos de vida de los insectos, afectando su capacidad para reproducirse y alimentarse. La desaparición de insectos no solo tiene un impacto directo en los ecosistemas naturales, sino que también afecta gravemente a la agricultura, la industria alimentaria y la salud humana. Los insectos desempeñan un papel fundamental en la cadena alimentaria, sirviendo como alimento para numerosos animales, incluidos los pájaros, los reptiles, los mamíferos e incluso algunos peces.
Si los insectos desaparecen, estas especies también se verán afectadas, lo que podría tener consecuencias drásticas en los ecosistemas locales. Además, la falta de insectos descomponedores afectaría el ciclo de nutrientes, lo que tendría un impacto negativo en la fertilidad del suelo y en la capacidad de las plantas para crecer. Afortunadamente, existen esfuerzos a nivel global para proteger a los insectos y restaurar los hábitats que han sido destruidos. La reforestación, la agricultura sostenible y la reducción del uso de pesticidas son algunas de las estrategias que se están implementando para mitigar los efectos de la destrucción de hábitats. También se están promoviendo prácticas agrícolas que fomentan la presencia de insectos polinizadores, como la creación de jardines de flores y la conservación de áreas verdes. Sin embargo, estas soluciones solo serán efectivas si se implementan de manera integral y con el compromiso de preservar la biodiversidad global. Es evidente que la historia de los insectos no solo es una historia de supervivencia, sino también una lección sobre la interconexión de todas las formas de vida en el planeta. Cada especie, desde los insectos más pequeños hasta los animales más grandes, juega un papel fundamental en el funcionamiento de los ecosistemas. Los insectos, con su impresionante capacidad de adaptación y su papel esencial en la cadena alimentaria, son la base de muchos de los procesos naturales que sustentan la vida en la Tierra. El futuro de los insectos dependerá de nuestra capacidad para entender y respetar su importancia en los ecosistemas. Si queremos asegurarnos de que las futuras generaciones puedan disfrutar de un planeta rico en biodiversidad, debemos tomar medidas urgentes para proteger a estos pequeños pero poderosos seres. El legado de los insectos gigantes de la era paleozoica puede parecer lejano, pero la lección que nos dejaron es clara. La vida en la Tierra depende de la adaptación y de la preservación de las especies más pequeñas. Si logramos hacer esto, podremos garantizar un futuro donde los insectos, grandes o pequeños, sigan desempeñando su papel vital en el equilibrio de la naturaleza. El impacto de los insectos en la historia de la Tierra va mucho más allá de su interacción con el medio ambiente inmediato. Los insectos no solo han modelado los ecosistemas en los que han vivido, sino que también han influido profundamente en la evolución de otros seres vivos, incluidos los seres humanos. Los insectos son los primeros arquitectos de muchos de los procesos ecológicos que damos por sentados hoy. Al observar su historia, podemos entender mejor cómo funciona el mundo natural y cómo nuestra propia supervivencia depende de un equilibrio delicado que los insectos han sostenido durante millones de años. La polinización, el reciclaje de nutrientes, la descomposición de materia orgánica y el control de plagas son solo algunos de los servicios que los insectos brindan de forma gratuita a la humanidad. Sin estos servicios, los ecosistemas perderían sus capacidades regeneradoras y las cadenas alimentarias se romperían. Si los insectos desaparecieran, los efectos serían devastadores no solo para las especies animales y vegetales, sino también para nosotros, los seres humanos. La falta de polinización resultaría en la disminución de alimentos esenciales como frutas, vegetales, nueces y semillas, lo que podría amenazar nuestra seguridad alimentaria global. Además, el declive de los insectos tendría un impacto mucho más profundo en la salud de los ecosistemas terrestres. Los insectos descomponen materia orgánica, como hojas muertas, animales en descomposición y otros residuos. Sin su acción, el ciclo de nutrientes sería interrumpido, lo que afectaría la fertilidad del suelo y dificultaría el crecimiento de las plantas. La descomposición también es esencial para evitar la acumulación de desechos, que si no se descomponen adecuadamente, alteraría gravemente el equilibrio ecológico y contribuiría a la acumulación de gases de efecto invernadero, exacerbando aún más el cambio climático. El hecho de que los insectos sigan desempeñando un papel tan fundamental en la Tierra después de cientos de millones de años de evolución y adaptación demuestra su resiliencia y adaptabilidad.
Estos seres diminutos, que alguna vez dominaron el planeta en su forma más gigantesca, siguen siendo los pilares de la vida en la Tierra, aunque su presencia pueda parecer discreta y silenciosa. El hecho de que hayan sobrevivido a tantos cambios, como la extinción de los dinosaurios, los cataclismos del pasado y los actuales desafíos del cambio climático, es un testimonio de su capacidad para enfrentar adversidades. La historia de los insectos es, en muchos sentidos, una historia de transformación continua. Aunque algunos de los insectos más grandes del pasado se extinguieron, otros se adaptaron y sobrevivieron en formas más pequeñas pero igualmente esenciales. Los insectos nos muestran que el tamaño no siempre determina el éxito en la naturaleza, sino la capacidad de cambiar y adaptarse a los desafíos que presenta el entorno. La desaparición de los insectos más grandes también marca una transición en la historia de la vida en la Tierra. Cuando los insectos gigantes comenzaron a desaparecer, el espacio que dejaron fue ocupado por nuevos grupos de animales, como los reptiles y finalmente, los mamíferos, entre los cuales surgieron los dinosaurios. Esta transición de los insectos gigantes a los vertebrados más grandes cambió la dinámica de los ecosistemas de una manera radical. Los insectos, aunque más pequeños en tamaño en comparación con los dinosaurios, seguían siendo elementos cruciales en el equilibrio de la naturaleza, y su influencia persistiría a lo largo de la historia evolutiva de la Tierra. Hoy, los insectos siguen siendo parte de un complejo tapiz de vida que depende de su función ecológica. Son una parte integral de los ciclos de la vida y de la Tierra, y sin ellos, muchos de los procesos ecológicos que damos por sentados se detendrían. Aunque en la mayoría de los casos pasen desapercibidos, los insectos son responsables de la polinización de una gran parte de nuestros cultivos, la descomposición de materia orgánica y el control biológico de plagas. Además, los insectos son una fuente esencial de alimento para muchos animales, y su desaparición desencadenaría una cascada de efectos perjudiciales en los ecosistemas que afectaría incluso a las especies más grandes. La historia de los insectos gigantes también es un recordatorio de la importancia de la diversidad biológica. La naturaleza ha experimentado una asombrosa variedad de formas de vida a lo largo de los milenios. Y los insectos, con su enorme diversidad de especies, son una prueba de cómo la adaptación a diferentes nichos ecológicos ha permitido que la vida se diversifique y prospere. Esta biodiversidad es esencial para la estabilidad de los ecosistemas, ya que permite una amplia gama de interacciones entre especies y asegura que los ecosistemas puedan mantenerse funcionales frente a cambios o perturbaciones. Hoy, cuando observamos el mundo que nos rodea, vemos un ecosistema altamente interconectado. Los insectos, aunque pequeños, siguen siendo el motor detrás de muchos de los procesos que mantienen este equilibrio. La pérdida de insectos tendría efectos en cadena, alterando no solo la biodiversidad, sino también la salud del planeta y nuestra propia supervivencia. El hecho de que los insectos hayan perdurado durante tanto tiempo y desempeñado un papel tan crucial en la Tierra nos recuerda que la vida es frágil y que incluso las criaturas más pequeñas tienen un impacto significativo en el curso de la historia. A medida que avanzamos en un mundo marcado por el cambio climático y la degradación ambiental, debemos aprender de la historia de los insectos y sus adaptaciones, su capacidad para enfrentar desafíos, cambiar y encontrar soluciones dentro de sus propios entornos es una lección que debemos aplicar en nuestra propia relación con la naturaleza. Si queremos garantizar que la biodiversidad, incluida la de los insectos, continúe prosperando, debemos adoptar un enfoque más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. El legado de los insectos gigantes perdura en su descendencia moderna, los insectos que siguen desempeñando un papel vital en los ecosistemas. Si bien la mayoría de nosotros no los notamos en nuestro día a día, su influencia es esencial para el funcionamiento de la vida en la Tierra. Al protegerlos, no solo estamos asegurando su supervivencia, sino también el equilibrio ecológico que permite que todos los seres vivos, incluidos los humanos, podamos seguir prosperando en este planeta.
El futuro de los insectos está en nuestras manos, al tomar decisiones conscientes para proteger su hábitat, reducir la contaminación y promover prácticas agrícolas sostenibles. Podemos asegurar que estos pequeños gigantes sigan desempeñando su papel en el mantenimiento de la vida en la Tierra. No debemos subestimar la importancia de estos pequeños seres. Su historia nos ha enseñado que, a menudo, lo más grande no es lo que tiene el mayor impacto, sino lo que se adapta y persevera a lo largo del tiempo. El futuro de la vida en la Tierra depende de nuestra capacidad para aprender de los insectos y seguir su ejemplo de resiliencia y adaptación. La historia de los insectos gigantes, aunque perdida en los confines del tiempo, no es solo un recuerdo fascinante del pasado, sino también un espejo que refleja el estado de los ecosistemas actuales y los desafíos que enfrentamos como especie. Al igual que los insectos del pasado, nosotros, los humanos, nos encontramos ahora ante una encrucijada crítica. Debemos decidir cómo manejar nuestra relación con el planeta y si somos capaces de adaptarnos a los rápidos y a menudo destructivos cambios que estamos provocando en el medio ambiente. Los insectos nos muestran que la adaptación es un proceso continuo, que no solo se basa en la supervivencia del más fuerte o el más grande, sino en la capacidad para ajustarse a los cambios, aprovechar los recursos de manera eficiente y desempeñar un papel crucial dentro del ecosistema. La supervivencia de los insectos modernos, a pesar de los cambios radicales que experimentaron desde la época de los insectos gigantes, nos ofrece una lección valiosa. Nos enseña que las especies que logran adaptarse a los desafíos ambientales, sin perder su esencia, son las que perduran. Si aplicamos esta lección a nuestra propia situación, debemos entender que la adaptación no se trata solo de resistir, sino también de transformar nuestras prácticas, nuestras tecnologías y nuestras relaciones con la naturaleza. Sin embargo, el tiempo apremia. El reloj sigue corriendo y los insectos enfrentan amenazas que no solo provienen de la disminución del oxígeno o el cambio climático, sino también de la creciente destrucción de sus hábitats. La urbanización desmedida, la agricultura intensiva, el uso de pesticidas y la contaminación lumínica están empujando a los insectos a un límite crítico. Aunque las especies más resilientes siguen luchando por adaptarse, muchas están desapareciendo a un ritmo alarmante. Algunas estimaciones sugieren que hasta el 40% de las especies de insectos están en declive, y en muchos casos, el impacto de su desaparición es irreversible. La pérdida de insectos no solo es un problema ambiental, sino también una cuestión de seguridad alimentaria, como mencionamos anteriormente. Los insectos, especialmente las abejas y otros polinizadores, son esenciales para el crecimiento de una gran cantidad de nuestros cultivos. La polinización es un proceso que no puede ser replicado fácilmente por otras especies o tecnologías. Si continuamos perdiendo estos insectos vitales, las consecuencias para la producción de alimentos serán graves. El costo económico asociado con la disminución de los polinizadores ya es significativo, y podría empeorar si no tomamos medidas para proteger a estas especies. Lo que es aún más preocupante es que el impacto de la pérdida de insectos se extiende mucho más allá de la agricultura. Los insectos forman la base de una amplia red trófica, siendo alimento para numerosas especies de aves, reptiles y mamíferos. Si estos insectos desaparecen, el colapso de esa red puede desencadenar una reacción en cadena que afecte a todo el ecosistema. A medida que disminuyen las poblaciones de insectos, los animales que dependen de ellos también sufrirán. Esto podría llevar a la extinción de especies enteras, alterando los ecosistemas de manera que no podamos prever. En este contexto, la protección de los insectos no solo es una cuestión ética, sino también pragmática. Los insectos, aunque pequeños en tamaño, son la clave para mantener el equilibrio ecológico que necesitamos para sobrevivir. Si bien la conservación de grandes mamíferos o ecosistemas exuberantes recibe más atención en los medios, la desaparición de los insectos podría tener efectos mucho más rápidos y devastadores en la estabilidad del planeta.
Los insectos no solo son cruciales para los ecosistemas naturales, sino que también son fundamentales para el funcionamiento de los sistemas agrícolas, los recursos hídricos y la salud del suelo. La ciencia y la tecnología nos han permitido comprender mejor la importancia de los insectos, pero también es nuestra responsabilidad actuar sobre este conocimiento. A medida que más estudios documentan la pérdida de biodiversidad, se hace cada vez más urgente implementar soluciones que mitiguen los efectos de la destrucción de hábitats. Proteger a los insectos no solo significa salvar a una especie en particular, sino también proteger el entramado ecológico que depende de ellos. Crear corredores ecológicos, reducir la dependencia de pesticidas, promover prácticas agrícolas más sostenibles y restaurar hábitats naturales son solo algunas de las acciones que podemos tomar para ayudar a los insectos a prosperar nuevamente. Si aprendemos a trabajar con la naturaleza en lugar de explotarla, podremos preservar los ecosistemas que nos sostienen. No se trata de vivir en un mundo sin progreso o sin desarrollo, sino de integrar el respeto por la biodiversidad en nuestras decisiones cotidianas. Este enfoque no solo preservará la vida de los insectos, sino que también garantizará la salud de los ecosistemas, la producción de alimentos y la calidad de vida para las futuras generaciones. En este sentido, los insectos, en su pequeño pero vital papel en la red de la vida, pueden servirnos como un recordatorio constante de lo que está en juego. Además de la conservación activa, la educación es una herramienta poderosa para promover el cambio. A medida que las personas se conciencian sobre la importancia de los insectos, puede surgir una presión pública para implementar políticas más estrictas que protejan tanto a los insectos como a los ecosistemas en los que viven. A través de la educación ambiental, podemos inspirar a las futuras generaciones a valorar y proteger a los insectos, entendiendo su importancia no solo en el contexto de la naturaleza, sino también en nuestra vida diaria. Los insectos nos han enseñado, a lo largo de millones de años, que la vida no se trata solo de sobrevivir, sino de prosperar dentro de un sistema interconectado. Son los maestros de la adaptación y la resiliencia, y nos ofrecen valiosas lecciones sobre cómo enfrentarnos a los desafíos globales. Si aprendemos a aplicar estas lecciones en nuestra propia vida, podemos crear un futuro más equilibrado, sostenible y armonioso. Los insectos, pequeños pero poderosos, siguen siendo una parte esencial de la historia de la Tierra y, con suerte, una parte clave de nuestro futuro. En conclusión, la historia de los insectos gigantes, su transformación y supervivencia hasta el presente, es una lección que debemos tomar en serio. No podemos permitirnos ignorar su declive, ya que esto tendrá repercusiones más amplias de lo que podemos imaginar. Si realmente valoramos la biodiversidad y la salud de nuestro planeta, debemos actuar para proteger a estos pequeños titanes de la naturaleza, cuyos papeles en la vida de la Tierra son más grandes de lo que podríamos haber imaginado. Si los insectos pudieron dominar el mundo en el pasado, nosotros también podemos ser capaces de adaptarnos a los desafíos del futuro, siempre que tomemos la decisión correcta hoy. Para lograrlo, necesitamos un enfoque global e inclusivo que reconozca la interdependencia de todos los organismos y ecosistemas en la Tierra. La conservación de los insectos no es una tarea aislada, sino una que debe formar parte de una estrategia más amplia para proteger la biodiversidad global. Esta tarea, aunque compleja, es esencial para mantener la estabilidad de los ecosistemas, que a su vez sustenta la vida humana. La pérdida de insectos podría desencadenar una cadena de eventos catastróficos que tarde o temprano también nos afectará a nosotros. La forma en que manejamos nuestra relación con la naturaleza hoy determinará si los insectos, y con ellos los ecosistemas completos, continúan prosperando. Hoy más que nunca, el mundo necesita escuchar el mensaje de los insectos, aquellos seres diminutos que, sin pedir nada a cambio, mantienen el equilibrio ecológico que hace posible la vida. Si bien son invisibles para la mayoría de las personas en su vida cotidiana,
Su influencia es vasta, tocando casi todos los aspectos de nuestra existencia, desde la comida que consumimos hasta los servicios ecosistémicos que nos permiten vivir en este planeta. Todo depende, en última instancia, de estos pequeños pero poderosos actores del mundo natural. La historia de los insectos también nos enseña algo fundamental. La vida en la Tierra es un equilibrio delicado. Este equilibrio no solo depende de las especies más grandes y visibles, sino también de aquellas que, aunque pequeñas, realizan funciones vitales. La biodiversidad no es solo una colección de especies individuales, sino un tejido interconectado de relaciones que sostienen la vida. En el pasado, los insectos gigantes desempeñaron un papel clave en este tejido. Hoy, los insectos más pequeños continúan esa labor, pero su papel es cada vez más amenazado por las acciones humanas. Al reflexionar sobre la historia de los insectos y su papel en la Tierra, es imposible no preguntarnos sobre nuestro propio impacto en el planeta. ¿Estamos, como humanidad, contribuyendo al deterioro de los ecosistemas o estamos haciendo lo posible para revertir el daño que hemos causado? Si los insectos han podido adaptarse durante miles de millones de años, ¿podemos nosotros también adaptarnos a los cambios que hemos provocado en el medio ambiente? La respuesta, por supuesto, está en nuestras manos. Tenemos la capacidad de tomar decisiones informadas y responsables, de proteger los ecosistemas, restaurar hábitats destruidos y, lo más importante, reducir nuestra huella ecológica. Pero esto requiere un cambio de paradigma en nuestra forma de pensar y actuar. Debemos aprender a valorar a las especies más pequeñas y aparentemente insignificantes, comprender su papel en el funcionamiento de la Tierra y actuar para protegerlas. La conservación no puede ser vista como una tarea opcional o una preocupación lejana, sino como una necesidad urgente para asegurar un futuro saludable y equilibrado. En este sentido, los insectos actúan como un barómetro de la salud de nuestro planeta. Cuando sus poblaciones comienzan a declinar, es una señal de que algo está mal en el ecosistema. Su desaparición puede ser un precursor de problemas mayores que afectarán a toda la vida en la Tierra, pero también es una oportunidad para que cambiemos, para que tomemos las medidas necesarias para restaurar y proteger los sistemas naturales. Si podemos restaurar la salud de los insectos, podemos garantizar que los ecosistemas continúen funcionando como deben, con los insectos desempeñando su rol crucial en la polinización, la descomposición y el control de plagas. Por tanto, lo que está en juego no es solo la supervivencia de los insectos, sino también la de todos los seres vivos en la Tierra, incluida la nuestra. Si decidimos actuar, si decidimos tomar las riendas del destino de nuestro planeta, podemos asegurarnos de que los insectos sigan desempeñando su papel en el equilibrio ecológico. Podemos preservar los ecosistemas y restaurar los hábitats que han sido dañados. Y, lo más importante, podemos garantizar que las futuras generaciones de seres humanos sigan viviendo en un planeta saludable, diverso y sostenible. Para que esto suceda, se necesita un enfoque multifacético que involucre a gobiernos, científicos, educadores y ciudadanos por igual. Debemos integrar la conservación de los insectos en nuestras políticas ambientales, en la planificación urbana y en la agricultura. A nivel global, es crucial que adoptemos acuerdos internacionales que protejan la biodiversidad y garanticen la conservación de los ecosistemas vitales para la supervivencia de los insectos. Solo a través de la cooperación internacional, el compromiso político y la acción local podemos enfrentar los desafíos que amenazan a los insectos y a la biodiversidad en general. La educación juega un papel fundamental en este proceso. Necesitamos concienciar a las nuevas generaciones sobre la importancia de los insectos y cómo sus vidas están intrínsecamente conectadas con la nuestra. Debemos enseñar a los niños y también a los adultos a apreciar la belleza y la vitalidad de los insectos. A través de la educación ambiental, podemos fomentar un sentido de responsabilidad hacia los ecosistemas y motivar a las personas a tomar acciones concretas para proteger a los insectos y su hábitat.
Asimismo, las tecnologías emergentes pueden ser un aliado importante en la protección de los insectos. Desde los avances en biotecnología para el control de plagas hasta los esfuerzos para restaurar hábitats a través de la reforestación y la creación de corredores ecológicos. La ciencia y la innovación pueden ser herramientas poderosas para mitigar los efectos negativos de la actividad humana. Estas soluciones tecnológicas deben ser aprovechadas de manera ética y sostenible, asegurando que los avances no solo beneficien a la humanidad, sino también a todas las especies con las que compartimos este planeta. El futuro de los insectos, y con ello el futuro de la vida en la Tierra, está lejos de estar escrito. Aún estamos en el proceso de aprender cómo podemos vivir en armonía con los ecosistemas que nos sustentan. Pero al mirar el pasado de los insectos gigantes y la resiliencia de los insectos modernos, podemos encontrar esperanza. Si somos capaces de aprender de la historia de los insectos, si somos capaces de aplicar las lecciones de adaptación, cooperación y respeto por la naturaleza, podemos construir un futuro en el que los insectos, las especies que dependen de ellos y, finalmente, nosotros, podamos prosperar. En última instancia, la historia de los insectos nos recuerda que la vida en la Tierra es un proceso dinámico y complejo, y que cada ser, por pequeño que sea, tiene un papel crucial que desempeñar. Al proteger a los insectos, estamos protegiendo la red misma de la vida que mantiene a nuestro planeta habitable. El legado de los insectos, gigantes o pequeños, sigue siendo uno de los mayores tesoros de la naturaleza, y depende de nosotros asegurarnos de que sigan desempeñando su papel vital en el futuro de la Tierra. La historia de los insectos, desde su apogeo en la era de los gigantes hasta su papel vital en la actualidad, es un recordatorio poderoso de la fragilidad y la fuerza de la vida en la Tierra. Estos diminutos seres han sido, y siguen siendo, los pilares invisibles que sostienen los ecosistemas globales, garantizando la supervivencia de innumerables especies, incluida la nuestra. Aunque las huellas de los insectos gigantes del pasado se hayan desvanecido, su legado persiste en las criaturas que hoy habitan nuestro planeta. La lección que nos dejan es clara: la adaptabilidad, la resiliencia y el equilibrio son esenciales para la supervivencia. Los insectos han demostrado, a lo largo de millones de años, que incluso las especies más pequeñas pueden dominar el mundo si tienen la capacidad de adaptarse a los cambios, evolucionar con el entorno y desempeñar su papel en la red ecológica. En un mundo que enfrenta una creciente crisis ambiental, debemos aprender de su ejemplo y tomar responsabilidad por el futuro del planeta. La protección de los insectos no solo garantiza su supervivencia, sino también la de todos los seres vivos que dependen de ellos para existir. El futuro de los insectos y de la vida en la Tierra está en nuestras manos. Si somos capaces de tomar medidas para restaurar los hábitats, reducir nuestra huella ecológica y promover un mundo más sostenible, podemos asegurar que los insectos sigan desempeñando su rol esencial en el equilibrio de la naturaleza. A medida que enfrentamos los desafíos del cambio climático y la destrucción de los ecosistemas, es vital recordar que cada acción cuenta y que cada ser, por pequeño que sea, tiene un impacto profundo en el bienestar del planeta. Al igual que los insectos que una vez dominaron los cielos y los mares, nosotros también podemos cambiar el rumbo del futuro si aprendemos a adaptarnos y trabajar en armonía con la naturaleza. Los insectos gigantes del pasado son testigos de la capacidad de la vida para evolucionar. Y su historia nos enseña que, al final, la adaptabilidad y la cooperación con el medio ambiente son las claves para asegurar un futuro próspero para todas las especies de la Tierra, incluida la nuestra.